Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por vuestra asistencia esta tarde a la conferencia Diferencias y similitudes entre el psicólogo clínico y el psicoterapeuta. Un puente entre dos identidades con objetivos comunes. El Colegio Oficial de Psicólogos, no sé si lo conocéis, si sabéis cómo desarrolla el plan de formación, intenta dar cobertura a todo lo que son todos los enfoques, todas las corrientes, toda la pluralidad y en ese sentido, pues lógicamente tiene también cabida en la conferencia de hoy para tener diferentes perspectivas de diferentes enfoques de lo que puede ser justamente estas diferencias y similitudes entre el psicólogo clínico y el psicólogo. Me gustaría en primer lugar también disculpar a nuestro decano, a Francisco Santolani, que por motivos profesionales está esta tarde en Madrid y luego también ahora presentaré a Teresa Serrano Verano, pero sí que me gustaría también destacar que antes de la presentación más formal de la conferencia, lógicamente del ponente, no sé si vosotras seguro lo conoceréis, pues sí que me gustaría también desde institucionalmente, desde el Colegio Oficial de Psicólogos, agradecer a Xavier la aportación que ha hecho, hace y seguro que va a continuar haciendo a la psicología. Yo tuve la gran suerte y privilegio, a través también de la presentación del colegio, de estar en la inauguración de uno de los congresos internacionales de William Reich, que la verdad es que tengo que destacar y recordar con mucho cariño y con mucho afecto, porque creo que fue un congreso internacional, sinceramente, de una organización espléndida, de una acogida tremenda, y aquí en Valencia, por unir a tantos profesionales, a tantos expertos de la psicología de William Reich, que fue, además de un acto muy emotivo, sinceramente, un acto de una aportación a que hace de Valencia a la psicología espléndida. Y eso, obviamente, hay que agradecerlo porque uno de los sitios que, realmente estuvo detrás de toda esa situación fue Xavier. Por lo tanto, me gustaría reiterar ese agradecimiento de esa aportación que hizo en aquel día. Antes de dar también presentación a Xavier, más formal, sí que me gustaría recordaros, por si no lo conocéis, que el Colegio de Psicólogos ha puesto en marcha una cátedra de investigación y desarrollo aplicado, que se llama CIDAC, que es una cátedra que tiene el objetivo de fomentar la cooperación, el compartir conocimiento entre nosotros, entre los colegas. Por lo tanto, no tiene un enfoque, una cátedra puramente universitaria, sino que tiene un enfoque de investigación, pero de compartir conocimientos y experiencias desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas. Lo comento porque muchas veces la investigación se queda constreñida o muy aséptica en la parte más académica, más de los enfoques cognitivo-conductuales, con una metodología desde el punto de vista a veces muy estricta desde el punto de vista de poca flexibilidad y de apertura a otros enfoques. Y el CIDAP, esta cátedra del colegio, no se limita ni mucho menos a este enfoque y por lo tanto yo os animo a que, por favor, que estéis interesados, visitéis las bases y podáis hacer vuestras aportaciones desde la investigación, que pueden ser prácticas clínicas, casos, y que luego que pueden llegar a tener un primer premio de hasta 3.000 euros para fomentar obviamente esta investigación y este compartir conocimiento. Por lo tanto, os recomiendo que si no lo habéis visto, por favor, que echéis un vistazo en la página web del colegio. Sin más dilación, pues Xavier Serrano Verano es psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapia, es psicoterapeuta carácter analítico especializado en sistemas humanos, es orgoterapeuta, supervisor de vegetoterapia carácter analítica y PhD en diversas escuelas de Europa y Latinoamérica. Aquí hago un paréntesis, no lo he comentado antes, pero desde el punto de vista iberoamericano, con todas las redes que también a través del colegio de psicólogos se tiene, con colegas profesionales de Iberoamérica, pues también me gustaría destacar la aportación y la repercusión que tiene Xavier en Latinoamérica. Porque muchas veces a lo mejor no es muy conocido o a veces también por modestia, no se explica mucho, pero cuando estás en diferentes congresos, en diferentes entidades iberoamericanas, pues bueno, que el profesor también Xavier Serrano es una persona muy conocida y que también se recoge todo el impacto que tiene su investigación y sus publicaciones.
Es responsable didáctico y director de la Escuela Española de Terapia Medichana, miembro de la EAP y del Comité Científico Internacional de Terapia Psicocorporal. Autor de varios libros especializados, entre ellos La psicoterapia breve caracteranalítica y Profundizando en el diván medichano. Pues os dejo que disfrutéis con la conferencia y con la compañía de Xavier. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, antes de que se vaya, quiero agradecer a Óscar la presentación que me ha hecho, que poco menos que parece ya que sea esto. Sí. Gracias, y gracias también a vosotros y vosotras. Ahora me pondrán el micro porque tengo que grabar con el micro, hablar con el micro porque se graba, no hace falta. La grabación hace falta el micro. Como digo, agradeceros que estéis aquí un viernes por la tarde, con este tiempo tan maravilloso. Es difícil asistir a este tipo de actos con las tentaciones que tenemos, tanto virtuales como directas. Por lo tanto, bueno, pues espero que pasemos un buen rato todos y todas aquí juntos, que es el objetivo principal, creo que en la vida, ¿no? Intentar pasar lo mejor posible, sobre todo con gente y con personas que estén todas ellas buscando los mismos objetivos. Estoy también haciendo tiempo para ver si me ponen el micro y se puede empezar. En serio. Ya puedo, ya está. ¿Esa cosa? Entonces ya puedo empezar. Gracias. Yo no suelo... No sé si... ¿Sí? Sí. No suelo hablar mucho de mí en las conferencias, no es mi estilo. De hecho, siempre se me atacha que soy muy teórico y que soy demasiado abstracto. Pero en esta conferencia os voy a hablar bastante de mí, entre otras cosas porque el tema se presta cuando que soy testigo directo de ese puente que yo voy a plantear, la posibilidad de crear un puente entre lo que actualmente es la psicología clínica y lo que es la psicoterapia. Digo testigo directo porque, aunque eso no me gusta decirlo, pero en el 79, ahora le digo por qué. En el 79 yo termino psicología, a los 7 años ya no entendéis por qué, porque claro, el narcisismo a veces uno se mira al espejo y no le gusta hacerse mayor, pero bueno, no se hace mayor. Entonces en el 79 yo terminé psicología, era la segunda promoción aquí en Valencia. Y el colegio de psicólogos estaba prácticamente empezando. Y yo empecé a trabajar con un equipo dentro del colegio de psicólogos y bueno, pues empezamos a hacer cosas. Una de las cosas que no existían era ni siquiera existía la división dentro de la psicología de la psicología vial, la psicopedagogía, la psicología de empresas, de deporte, no había ninguna división. El psicólogo, bueno, ya bastante como que era psicólogo, porque era licenciado en filosofía, sección psicología, en aquella época. Bueno, pues desde entonces yo soy testigo de todo lo que ha ido pasando en la psicología y a nivel tanto institucional como lógicamente en la práctica. En el 92, en septiembre del 92, se crea la FEA. Institucionalmente nace la FEA. ¿La FEA qué es? La Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Es la federación que agrupa hoy en día a todas las asociaciones y escuelas de psicoterapia del Estado español y que es el órgano hoy por hoy representativo, tanto a niveles gubernamentales como en los colegios de psicólogos, en los colegios médicos, de lo que es la psicoterapia en nuestro país. De hecho, sabéis que la psicoterapia no está oficialmente, académicamente reconocida como una especialidad. Mientras que en otros países europeos sí que ya lo está, con sus propios estatutos. Y curiosamente, dentro de esta Europa tan peculiar que tenemos, aunque se pretende unificar cosas, pues de cada país lo ha hecho, lo ha montado a su manera. Por poneros un ejemplo, pues en Finlandia solamente pueden ser psicoterapeutas los psicoanalistas, médicos y psicólogos. O sea, psicólogos y médicos eran psicoanalistas. Los demás no existen, claro. Mientras que, por ejemplo, en Francia solamente pueden ser psicoterapeutas los psicólogos y médicos que tengan una formación específica de determinadas escuelas aprobadas por el propio ministerio, algo parecido en Italia.
pásale el estatuto académico, digamos, pues claro, psicoterapeuta ya no se puede poner cualquiera. Daros cuenta que hoy en día todavía cualquier persona, no sé, pues no con el ánimo de desvalorizar, no sé, pues la vecina mía que puede estar trabajando en el Corte Inglés, pues se pone psicoterapeuta y puede trabajar de psicoterapeuta, saca su licencia fiscal y mientras no diga que es psicóloga ni médico, es psicoterapeuta. Y bueno, pues puede trabajar con lo que cada uno entienda que es la psicoterapia. Eso no sé si es bueno o malo, yo no voy a valorar eso ahora, porque eso se ha valorado en muchos congresos y en muchos foros y simposios europeos a la hora de intentar validar lo que es realmente la figura del psicoterapeuta, y esto se ha discutido. Bueno, es necesario un título, qué tipo de título, qué persona, ahora intentaré haceros ver por qué. Bueno, tal y como están las cosas, vemos que la psicología clínica parece, voy a hablar de ceñirme del Estado español, porque ya digo, cada país tiene sus particularidades, parece que está más claro lo que es eso del psicólogo clínico, poco a poco parece que está más claro, todavía no lo está mucho, porque que si hay que hacer el PIR, que si hay que hacer un máster de salud, que si para trabajar en clínica pues ahora hay que compensar, la gente que hemos trabajado años, en fin, ¿sabéis? El periplo que se ha ido pasando y que se sigue pasando para ese reconocimiento de psicólogo clínico que supone, vamos, a niveles prácticos es lo que da la posibilidad legal reconocida de trabajar en el ámbito clínico. Pues bueno, si eso todavía tampoco está del todo finalizado, psicoterapia está bastante en mantillas. No ya los modelos dentro de la psicoterapia, sino la figura del psicoterapeuta en general, es decir, el estatuto de psicoterapeuta. Bueno, como os digo, pues yo a esos 20, voy a concretar más, para los que quieren ser más meticulosos en las edades, a los 22 años yo acabo psicología. Acabo como jovencito, como acaban ahora los estudiantes más o menos aplicados. Estudiantes aplicados, a pesar de que yo era bastante poco aplicado. Y acabo esa edad y desde entonces pues estoy en este mundo. Pero claro, yo entro en el mundo de la psicología interesado por el ámbito de la sexología. Y entonces, de hecho, a los pocos años, en Valencia, precisamente porque esta es una de muchas cosas, no solo de las fallas, pues se crea una asociación de sexología, que fue de las primeras que se crearon en Europa, y una federación española, de las cuales Valencia tiene muchos representantes y tuvo muchos representantes de sexología. Entonces la sexología empieza también a funcionar de una forma organizada, cosa que entonces no existía, estamos hablando de los años 80. Ahí estamos incluso algunos de los presentes, como mi colega Joan, que estaba también en esa movida, y bueno, algunos más, y yo también. Bueno, estamos con la sexología, y la sexología, ¿dónde se mete la sexología? ¿En qué campo? En el campo de la psicoterapia, en el campo de la psicología. Había una formación específica de sexología que yo cumplimenté, pero no en España, porque España, repito, no estaba en esas formaciones. Y habían también formaciones que estaban comenzando a realizarse en diversos puntos de España por personas europeas y norteamericanas, fundamentalmente, sobre todo de California, en el ámbito de la psicología clínica y de los modelos de psicoterapia. Véase, pues, Gestalt, véase psicodrama, análisis bioenergético, no crees que había tampoco mucho más. Y empezaban a aparecer personas que se presentaban como psicoterapeutas gestálticos, psicoterapeutas psicodramatistas. Realmente la vigencia del psicoanálisis era la que más, por historia también de nuestro país, era la que más arraigo ha tenido siempre. Por lo tanto, el psicoanálisis estaba ahí y ha estado siempre. Pero estoy hablando de otros modelos de psicoterapia que empezaron en aquella época a hacerse ver aquí en el Estado español. Eran esos años, los años 80. Y bueno, pues yo, persona joven, inquieto, bastante loco, por poner un término simpático, pues empiezo a aventurarme, a acercarme a los diversos modelos que aparecían por ahí, y en realidad es como que me interesaba todo. Entonces, pues psicodrama, que si análisis bioenergético, terapia, no sé qué, respiración, no sé cuántos, bueno, pues
antes, aquí, en los 60, 78, 70, que llegó a los 80 y tantos. Y bueno, pues ahí nos encontramos algunas personas que todavía nos seguimos viendo y otras pues que ya se han quedado en el camino, desafortunadamente, bueno, y que por así decir, pues empezamos toda aquella epopeya. Yo personalmente me incliné en una dirección y fui identificándome. Yo antes, más que el término identidad, yo hablo de simpatía. Empezó a serme simpático una corriente, pero claro, la identidad se va forjando con el tiempo y con la experiencia. Uno tiene simpatía de algo, la identidad, claro que se va, como cualquier. Ya el concepto de identidad existencial, pues similar, exige un proceso y una evolución. La identidad profesional exige un proceso y una evolución, pero no puede haber identidad si no se experimenta y si no se prueba. Solamente se crece con la praxis, se crece con la experiencia. Entonces difícilmente se va a adquirir una identidad si no se va contrastando y arriesgando a experimentar cosas distintas, de lo cual la universidad no sabe nada de eso. Por eso la universidad realmente no facilita identidades, facilita técnicos. Y el técnico generalmente no es un atributo que va asociado a la identidad, sino que va asociado a un conocimiento de algo, especializado de algo. Ojalá existiera el técnico con identidad, pero ya digo, la universidad en ese sentido no se acerca ni más mínimo a esta función, a este objetivo. De ahí precisamente se plantea uno de los problemas. Bueno, si la universidad, que es precisamente quien reconoce, es algo que se dio desde el principio, que estoy hablando de estos años, es quien reconoce atributos y da atributos profesionales, y por lo menos las universidades españolas, el 98%, dejo una o dos, no facilita este proceso de identidad profesional porque es monopolista, estándar y utiliza dinámicas de poder bastante banales, diría yo, obvias y banales. Pues, ¿dónde vamos a forjar esa identidad? Entonces ahí es cuando surge, pues vamos un poco a la historia. No es algo nuevo. A principios del siglo XX, pues es Sigmund Freud el que, dentro de su equipo, digamos, su primera jornada, su primer equipo, su primer grupo de profesionales de la salud, empiezan a crear una organización psicoanalítica. Esa organización psicoanalítica pretende ser una alternativa a una formación médica y psicológica que empezaba en aquellos años, en general en Europa, desde una perspectiva también universitaria. Empezaba la psiquiatría, y bueno, dentro de la medicina neuropsiquiatría, la psiquiatría y neuropsiquiatría, pues la psicología empezaba por ahí, y también el término de psicoterapia. De hecho, los primeros artículos que aparecen de manera más evidente sobre la psicoterapia están escritos por Freud, a principios del siglo XX. Entonces, el concepto de psicoterapia, ¿a qué se refería Freud con el principio del concepto de psicoterapia? A una rama de la salud, la cual se establecía como elemento principal para acercarnos al cambio sintomático, por lo tanto, a reducir el sufrimiento de la gente, la relación terapéutica. El eje principal era el cómo se articulaba la relación entre paciente y terapeuta. Esa forma de relación diferente a la forma médica, ¿no? Y a la forma en la que se estaban organizando, se desarrollaban la dinámica médico-paciente. Concretamente, para Freud, el tema de la relación tenía un aspecto más específico, y era que en cuanto que se aceptaba y se afirmaba el reconocimiento del inconsciente en la relación terapéutica, en cuanto que se estaban poniendo en evidencia conflictos que tenían que ver en gran medida con experiencias históricas y con la mochila que llevamos a cuestas en nuestra historia, pues realmente se iban a barajar, se iban a manejar en ese espacio dinámicas fruto de la activación de esos procesos históricos, inconscientes en gran medida. Si era inconsciente no es tangible, si no es tangible no es objetivable tan fácilmente como otras cosas. Y ahí entra el conflicto de lo subjetivo y lo objetivo. ¿Cómo vamos a poder objetivar cosas que son del orden de lo subjetivo? ¿Cómo vamos a poder barajar con números, cifras y palabras concretas sentimientos, emociones, pulsiones, impulsos, acciones que
que son del orden del inconsciente y que la propia persona tiene clara qué motivación hay para realizarla. Entonces, esa falta de objetividad de la motivación para realizar ciertas acciones y, por lo tanto, el cuestionamiento de que el síntoma en sí mismo ya tiene una parte de dinámica inconsciente, está influido por la dinámica inconsciente, coloca a Freud en la disyuntiva de tener que afirmar que la relación terapéutica tenía que contemplar un espacio vacío, un espacio subjetivo. Desde Freud hasta una de las corrientes actuales del psicoanálisis, que se llama la corriente de la intersubjetividad, pues han pasado más de 100 años, pero en el fondo se sigue planteando algo parecido. Hay profesionales que siguen poniendo el eje central en la intersubjetividad, es decir, lo que va a pasar a niveles procesos profundos, no claros, no evidentes, entre dos personas que se plantean un objetivo común, que es bajar el sufrimiento, recuperar la salud y reducir sintomatología, etc. Entonces, son dos personas que se colocan en una misma dinámica. No solamente es el paciente, término, repito, utilizado por Freud y por muchos psicoterapeutas, otros les gusta más la palabra cliente. Yo considero que paciente tiene una doble perspectiva, paciente porque sufres y paciente por la paciencia que tienes para soportar al psicoterapeuta. Entonces va muy bien esa palabra. Entonces paciente, pues no cliente, parece que se vaya a comprar a Corte Inglés, o sea, una diferencia tiene que haber entre el que compra en una tienda y el que va a consulta. Pero bueno, puede ser perfectamente también cliente, como queráis decir. Lo importante es el concepto que tenemos de relación. Entonces, esa relación no solamente es algo que tiene que ver, es imposible, con el orden del paciente, sino también con el orden del psicoterapeuta y del profesional, porque él también es persona, ¿no? También ha vivido su historia, también tiene pulsiones, acciones, motivaciones que no puede objetivar, que no puede controlar completamente, que no somos dueños de nuestra realidad cotidiana y por tanto la voluntad pasa a estar cuestionada. Realmente el psicoanálisis, Freud lo que hace, entre otras cosas, es cuestionar la voluntad. La voluntad no puede con todo. Entonces, querer no es poder. Bueno, así de fácil, parece simple y obvio, pero bueno, es una realidad bastante compleja a veces, porque nos lleva a una cierta desesperación. Entonces, claro, los psicólogos, las corrientes psicológicas, corrientes médicas, que en el fondo están muy vinculadas al narcisismo social en el que vivimos, nuestras sociedades occidentales, pues yo creo que parten más de esa base, ¿no? O tendemos a partir todos, caemos todos en esa perspectiva de que querer es poder. Y lo primero que decimos al paciente es: tú puedes. Él te mira así con una cara y te dice: bueno, si tú lo dices, pero si pudiera yo no estaría aquí. O sea, luego no estaría aquí. Bueno, tú puedes, es un poco como el reflejo de decir: yo puedo. Yo puedo. Pues no sé si puedo. Sí, podría algunas veces con la ayuda de muchas cosas, o otras con la ayuda de nada. Entonces, bueno, asumir el límite, asumir la realidad de la complejidad de cualquier acto vinculada a la enfermedad, a la ruptura de la salud, incluso a la complejidad de la normalidad, yo creo que es un acto muy loable y que todo profesional de salud debe hacerse, porque incluso cuestionar la normalidad, como digo, porque fue, si bien Freud era bastante normalizador, en ese sentido, pues no creaba mucho conflicto en muchas esferas, algunos psicoanalistas, algunos discípulos de Freud, sí que lo fueron, entre ellos pues Feniche, Reich, y pues, Reich precisamente fue quien cuestionó el concepto de normalidad asociándolo a neurosis de carácter, es decir, decía precisamente lo normal, lo que se considera normal, el comportamiento estadístico, productivo y que se adapta a las dinámicas habituales, lo consideraba neurótico. ¿Por qué neurótico? Pues porque está vinculado a rasgos de carácter que de por sí se basan en el control, la rigidez y la adaptación. Rasgos compulsivos, rasgos masoquistas, rasgos evasivos y histriónicos, o rasgos sádicos, encubiertos, posiciones, ya digo, masoquistas en las cuales hay un sometimiento
personalidad, complejos X y diversos, que todo ello crea, repito, la complejidad de la normalidad. En ese sentido, pues hay que reconocer la aportación que hace Edgar Morin, filósofo francés, cuando desarrolla la teoría de la complejidad y dice, atención, que la mayor parte de los elementos y de las facetas humanas están asociadas a algo que forma parte de las leyes físicas universales, son complejas. O sea, no están vinculadas a una sola variable, dependen de muchos factores y eso hace que no sea tan simple la investigación como se pretende para objetivar las cosas. Entonces, la corriente y la dinámica, por tanto, de lo subjetivo, llevado al campo de la psicología, empieza dentro del ámbito del psicoanálisis y por Freud. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver con algo evidente. Hay una polémica, digamos, dentro de estas dos ramas que estamos abordando, la psicología, la psicoterapia. Una de las diferencias principales entre ambas, quizás la más importante, es que la psicología, y el psicólogo, tiene un rango académico, como el psiquiatra, ¿no? Como el médico. Un rango académico, o sea, el psicólogo por título, por conocimientos, por baremo. El psicoterapeuta no tiene un baremo universitario, hasta hace poco, en ningún sitio, ahora en algunos lugares ya está intentándolo, y se basa fundamentalmente en el reconocimiento de que esa persona ha desarrollado ciertas actitudes y ha adquirido ciertos conocimientos en gran medida a partir de su propia experiencia. La gran diferencia en la práctica entre estos dos aspectos se da en el análisis personal. O sea, los psicoterapeutas, al menos el 90% que se consideran como tales, se asocia, sea el modelo que sea, más allá del modelo, se asocia esa palabra a autoconocimiento, autoexperiencia, experiencia en grupo. Es decir, aspecto experiencial, vivencial, relacional. No solamente adquisición de conocimientos. Yo adquiero conocimientos, pero en gran medida esos conocimientos los adquiero por la propia mirada interior que yo hago hacia mí mismo y hacia mi propia historia, aprendo de mi propio sufrimiento, aprendo de mi propia realidad humana, aprendo de mi propia versatilidad, de mi propia complejidad, me acerco a entender esa complejidad y desde esa comprensión empiezo a comprender también al otro. Y a la vez, viceversa, comprendiendo al otro, a ese otro que está junto a mí, empiezo también a comprenderme yo. Entonces ahí se crea una relación que se establece fundamentalmente en el diván. Es decir, el psicoterapeuta desarrolla análisis personal, se concreta en el término metafórico y real de diván. El diván, pues el diván es una cosa, una cama, más, no sé, cada uno puede decir, pero el concepto de diván. Es el diván freudiano. En mi libro, este último versito, hablo del diván reichiano, por fin de cuentas, pues son espacios que significan que una persona se autocomplace en relajarse, en colocarse de una forma disponible para abandonarse al sueño, en el sentido de diván, de cama, del sueño consciente, y a entrar en el espacio que Jung definía como el espacio del nunca jamás, el espacio del inconsciente, el espacio de aquello que no es tangible, de aquello que podemos perdernos y arriesgar a perderse en este momento y con nuestros caracteres es arriesgar. Por eso exige necesariamente el reconoce y se reconoce la función de la figura que acompaña a esa persona en el diván, es decir, al psicoterapeuta experimentado, al psicoanalista experimentado que acompaña ese proceso. A partir de ahí ya el propio alumno, digamos, el propio candidato a ejercer esa psicoterapia desarrolla un proceso analítico, es decir, desarrolla su propia psicoterapia. Eso no ocurre con el psicólogo clínico. En principio, eso no pasa, no sé que uno quiera, voluntariamente, pero no necesitas eso para tener un título. También es cierto que el psicoterapeuta, durante decenios,
era psicoanalista o era psicoterapeuta en base a ese proceso fundamental, o básico, que es básico, complejo pero básico, que en el sentido de que era análisis personal, supervisiones de casos y existía un reconocimiento con los años de esa figura. Una psicoanalista, psicoterapeuta, prácticamente con esos dos aspectos, análisis personal y supervisión. Lo que ocurre es que se suponía, o se daba por establecido, que las personas adquirían una formación previa o paralela. Y por eso ahí entra la discusión que os decía hace tiempo, que se creó hace tiempo en los foros de psicoterapeutas. Para ser psicoterapeuta es necesario que haya una titulación académica. Para ser psicoterapeuta es necesario que uno sea psicólogo o médico, o se necesitan las condiciones y las capacidades personales que ahora hablaremos. Y eso sigue el debate abierto. De hecho, en Francia hay un sindicato, se llama el Sindicato Francés de Psicoterapeutas Nacional, Sindicato Nacional de Psicoterapeutas, que está formado, la mayor parte de ellos agrupa 5.000 o 6.000 profesionales. Agrupa profesionales que no son, la mayor parte de ellos no son psicólogos ni médicos, tienen otras titulaciones, son fisioterapeutas, masajistas, enfermeras, no sé qué, y han desarrollado formaciones en escuelas privadas que son formaciones duras, no son sencillas. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente está el análisis personal y la supervisión como requisitos para ser psicoterapeuta, sino que las escuelas de formación de psicoterapeutas a su vez exigen unos cursos, un mínimo de 600 horas de conocimientos en psicopatología, en psicología infantil, en anatomía, en un montón de materias, que el objetivo que tienen, el objetivo que se pretende es agrupar lo más importante de lo que tiene que ver con las distintas ramas de la salud para aplicarlas al campo completo de la psicología de la salud, de la psicología clínica, de la psicoterapia, acompañado de la propia experiencia de análisis personal y de la supervisión. Entonces, eso es hoy en día lo que se pretende de las asociaciones en las escuelas de psicoterapia. Hace tiempo no. A partir de los años 70 empieza a producirse este comienzo de puente ya. Empieza a haber un puente entre psicología y psicoterapia porque se empieza a reconocer que no solamente es una versión de análisis personal o de supervisiones, sino también de conocimiento. Y esos conocimientos, más allá de cómo sea el ámbito universitario, que es algo que se debe de reivindicar, cambiar y que se debe de reivindicar, facilitar esa diversidad y ese acceso al conocimiento diverso, pues se reconoce que el ámbito universitario se presta a ello. ¿Por qué se presta a dar más conocimientos? Pues porque es un espacio que tiene más medios a todos los niveles que cualquier escuela privada. Entonces también es lógico pensar que una universidad podría y debería formar profesionales de la salud, como pasa en medicina. La medicina está mucho más avanzada que en psicología, y bueno, pues el médico, aunque luego hace sus especialidades o puede seguir sus formaciones privadas o incluso se forma como psicoterapeuta, tiene una formación médica que es, digamos, técnicamente pues suficiente. En psicología, pues eso no ocurre, por lo menos le digo, en la mayoría de universidades. Por lo menos, vamos, eso no lo digo yo, lo decimos las personas que tenemos experiencia en clínica, no es una crítica gratuita. Es que sencillamente las personas que llevamos años trabajando en clínica sabemos por experiencia propia y por lo que vemos de las personas que salen de la facultad que no tienen la posibilidad ni los medios ni los conocimientos como para poder empezar a trabajar. Entonces ahí es cuando se plantea, ¿qué hacemos después? Cuando acabamos psicología. ¿Qué hacemos? Un máster, hacemos no sé, ponemos a trabajar con el PIR, hacer la formación del PIR, y ahí viene un poco la incógnita. ¿Por qué? Porque actualmente hay un sinfín, un abanico enorme de opciones. Yo estoy hablando de los años 80, en esa carrera mía, digamos, en ese proceso mío, eso no existía. Habían unas opciones. Ahora hay multitud de opciones. Entonces, ¿qué opciones seguimos para realmente formarnos? ¿Cómo podemos adquirir criterios que nos permitan conocer cuáles son las mejores formas para adquirir una formación? Bueno, pues eso es lo que ahora vamos a completar. Como os digo, en ese proceso que yo fui llevando, pues yo me fue cayendo simpático, por así decir,
la figura de Wilhelm Reich, entre otras cosas, porque recogía ese cuestionamiento de la normalidad, ese cuestionamiento de lo social como una de las causas factibles de la enfermedad, y no solamente el inconsciente y la historia individual subjetiva, sino que también podía haber variables sociales, psicosociales, que estuvieran influyendo en esa organización del inconsciente y, por tanto, en esa sintomatología, en ese sufrimiento que todos tenemos. Bueno, pues eso hizo que me fuera aproximando a esta figura, y desde ahí yo me fui formando, ya había acabado psicología, y me fui formando en la rama de la psicoterapia que seguía un poco esta línea, la psicoterapia característica, también ya es definida o llamada como hormonoterapia, vegetoterapia, en fin, tiene varios nombres, pero eso es lo de menos. Entonces, bueno, evidentemente aquí en España no había esa formación, entonces pues yo estuve unos años entre Italia y Francia, con representantes directos de Reich, con gente vinculada ortodoxamente a este movimiento, y fui reconocido, después de mi análisis personal, supervisiones, cursos, etc., como psicoterapeuta de estas escuelas, de esta escuela europea primero, y después de otras asociaciones europeas de psicoterapia en general. Bueno, como digo, en el 92 se crea la FER, y entre los 25 representantes de escuelas que estamos firmando esa Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, eso estoy yo también, firmamos, empezamos una aventura que hoy en día recoge, creo que más de no sé cuántas, pero muchas, más de 100 escuelas de psicoterapia en España. Y que ya digo, esa es la federación que está más vinculada a niveles gubernamentales para ir creando este estatuto de psicoterapeuta. Bueno, ¿y de dónde han salido todas estas escuelas de psicoterapia? Bueno, pues lo hemos ido viendo en estos total, claro, después de estoy hablando de 30, tampoco tengo 80 años ni 90, claro. Estamos hablando de 30 años, 30, 40 años, no sé, es el tiempo que se ha ido produciendo un cambio muy importante en la psicoterapia y en la psicología. La psicología clínica ha seguido un ámbito universitario y, si os digo la verdad, conociendo la gran parte de universidades del Estado español, ha cambiado muy poco desde entonces. Se han actualizado pues, investigaciones, estudios, libros, bibliografía, material, pero la forma de llevar los objetivos y la visión que se está manteniendo es la misma. Con lo cual, claro, no sé, es como que salen hornadas de psicólogos. De hecho, en el colegio de psicólogos damos cuenta que creo que ya llegamos a cerca de 10.000, no sé cuántos, solo en la Comunidad Valenciana. O sea, imaginaros, si nos ponemos todos en fila, creo que llegamos al Retiro de Madrid. O sea, no sé, ¿qué hacemos tanto psicólogos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué sanidad profesional hay? O sea, es que vas a cualquier sitio y no sé, entras a que te hagan el carnet de conducir, claro, evidentemente psicólogo, pero vas a, sigo con el Corte Inglés, que quiero seguir de publicidad porque me ha subvencionado la charla, y te vas a comprar, no, si yo soy psicólogo, pues estoy aquí pues trabajando, porque vas a un hotel, el recepcionista, uy, yo también soy psicólogo, pero claro, con mucho gusto, no sé, y dentro de poco yo pues también, no sé, iréis a un garaje y veréis a mí pagando el parking, o sea, os daré el ticket, yo, ¿usted qué? No, yo soy el psicólogo. No sé, ya poco a poco, o sea, ¿qué hacemos con tanto psicólogo? ¿Qué finalidad tiene el que haya, pues bueno, pues sí, perfecto, pero ¿qué hacemos con esos psicólogos? Es como que el médico tiene un espacio, el maestro tiene un espacio, no sé, a nivel general las formaciones académicas tienen espacio, el ingeniero tiene un espacio, el psicólogo sale a ver qué hace el psicólogo. No, pues mire, usted luego tiene que formarse en una especialidad, puede hacer seguridad vial, puede hacer psicología del deporte, vale, voy a seguir. Sigo formándome, hago otro máster, bueno, acabo el máster, ¿y qué hago luego? Si son 50.000 la madre los que están ahí para un puesto oficial. Bueno, hombre, se le puede sacarse una licencia fiscal y trabajar de privado y autónomo. Pues a mí me lo he dicho antes y no a lo mejor he trabajado 6 años porque me pongo el epígrafe de psicoterapeuta y ya está. Todo no pago nada más que una cantidad y trabajo de lo mismo. Uy, sí, es verdad, sí, mire, ahí en la esquina tengo 3 psicoterapeutas. En Barcelona, cada calle tiene 4 psicoterapeutas que no han hecho psicología ni no han perdido 6 años o 8. Y mira, tienen pacientes y gente que va allí, pues no sé, algo harán. Uy, pues si no sé, hago psicología, pues mira, ya lo sabéis vosotros y vosotros, ya os lo he dicho yo. No, que soy psicólogo. Bueno. Es decir, ¿qué valor estamos dando
conflictos que se ven todos los días en los colegios de psicólogos y que es una impotencia para la gente que se mueve en las directivas de los colegios y que intenta hablar con los ministerios, hablar con 40.000 personas. Y yo en su momento pues hice mis pinitos, lo dejé porque claro, lo que hace a mí me aburra mucho y me cansa en la gota. Y no, es imposible, es que ya, bueno, igual que dejé de trabajar en pública, pues llegó un momento en que no me dejaban tener ni una camilla y dije, mire usted, aquí también te pasó, ¿no? O sea, en pública un tiempo, mire, es que no, camilla no. Bueno, pues por lo menos desde 20 minutos por paciente. ¿Qué 20 minutos? No, diga, pues tenía que cogerse. Bueno, pues déjeme que haga un buen diagnóstico inicial para a partir de ahí hacer un pronóstico. No, eso hace el psiquiatra. ¿Cómo el psiquiatra? Bueno, sí, tú haces uno, pero de 4 test. El psiquiatra es el que hace la nosología. Oiga, mire, vayas a tomar por saco la verdad. O sea, mire, déjeme tranquilo, porque no puedes ver vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Usted o yo? ¿El burócrata o el político o yo? No, hombre, sabemos nosotros. Quiero decir, en el campo de la salud mental, el desconocimiento y lo que se está haciendo con el paciente es de juzgado de guardia, es de juzgado de guardia, o sea, porque hay tanta gente sufriendo depresiones, dinámicas psicóticas, estados que incapacitan para llevar una actividad normal, familias que tienen que soportar esas dinámicas desde los 14, 15, 16 años, etiquetas de esquizofrenia, etcétera, etcétera, que no tienen salida ninguna. No tienen salida ninguna, solamente la medicación y la cronicidad y la sensación de que toda la vida van a estar igual. Es el síndrome del neuroléptico. Yo soy neuroléptico, no soy psicótico ni depresivo ni nada, yo ya soy neuroléptico, que es el fármaco que se da para los estados psicóticos, depresiones mayores, etc. Se crea un síndrome especial. Pues las personas son de una determinada manera, además se sabe ya, se ha estudiado. Entonces es la nueva nosografía. La nosografía no es el DSM, no sé para qué sacaron DSM-5, porque es muy sencillo. Es decir, las nosografías son los 4 fármacos principales que se dan. Uno es ansiolítico, otro es benzodiazepínico y otro es neuroléptico. Es decir, 3, lo reduzco a 3. Fíjate qué fácil. No hay más tipologías, porque todo el mundo está medicado y la medicación crea un tipo de conducta y crea unos tipos de hábitos. Y eso es lo que vemos en la gente. No es ya la conducta libre de la persona con sus conflictos, sus problemas, no es la conducta medicada que establece unos hábitos y unas formas concretas de vida y que mientras tanto estamos pagando una cantidad de millones a las farmacéuticas terrible. Y no tenemos la alternativa de que esos millones vayan a aquellos psicólogos que acaban la carrera y que podrían estar trabajando con determinadas herramientas técnicas, que para eso existiría supuestamente una universidad feliz, y a la vez las escuelas de psicoterapia se vincularían más a la universidad, y bueno, eso sería la sociedad de Peter Pan y Mendy, pero bueno, no es así. No es así, todavía por lo menos. Pero bueno, hay gente que pretendemos y que queremos ir en esa dirección y que trabajamos por ir en esa dirección. Es decir, vamos a acabar con la mentira de la medicación. Es una mentira. Vamos a acabar con la mentira del dogma universitario. Y vamos a empezar a ver el sufrimiento de las personas. Vamos a encontrarnos con el sufrimiento real de las personas. Si no lo vemos en la gente que sufre, porque a lo mejor está encubierta por esa medicación, seguramente tendremos algún hermano, primo, vecino o uno mismo que está sabiendo lo que es ese sufrimiento y que se está encontrando en la encrucijada de no tener respuesta más allá de 4 palabras bonitas. Tú puedes y tómate esta medicación que te va a ir bien. No hay más, no hay más. Y hay 10.000 psicólogos en la Comunidad Valenciana, solo en la Comunidad Valenciana. Es absurdo, ¿no? Bueno, pues esto tan absurdo, y bueno, ¿qué intereses hay? O sea, ¿por qué se está manteniendo esto? O sea, bueno, pues ya digo, los que se arriesgan se aventuran a hablar con los políticos de estas cosas, es que no tiene sentido, es que es desgastante. Ahora si queréis en el debate, a lo mejor alguien de aquí lo sabe y me aclara algo, porque es que yo no lo puedo entender. O sea, no me llega ni siquiera con análisis de lo más paranoico. El análisis paranoico que estos queremos montando, no es que las sociedades farmacéuticas están aliadas por Rajoy tiene una comisión, se la da al Ministerio de Salud y eso hace que nadie quiera tener psicólogos, no sé qué, pero los psicólogos, la universidad le interesa que no haga. En fin, el montaje más paranoico y delirante que queráis es que ni me cuadra eso. Porque es que, no sé, cualquiera puede tener un hijo que le salga, o que se convierta en un determinado, o que viva un síndrome, o que se meta en una dinámica, en una crisis psicótica. Cualquiera. Pues que eso, o sea, nacemos ya con un destino muy emergente del psicótico.
Entonces estamos generando nosotros las enfermedades mentales. Si lo estamos generando nosotros, tendremos que evitarlas nosotros. Y tendremos que evitarlas pues, a nivel preventivo, a nivel social y a nivel de intervención. Las intervenciones las tendrá que hacer alguien. Los psiquiatras. Pues sí, hay psiquiatras psicoterapeutas. Pero bueno, dejemos la segunda palabra. Porque generalmente los psiquiatras psicoterapeutas son mucho más psiquiatras, siguen siendo psiquiatras y no psicoterapeutas. Psicoterapeutas es como un apellido de marketing. Pero luego está muy bien ocupar 20 minutos, un cuarto de hora, cobrar 90 euros, en vez de ocupar una hora y cobrar 60. Es mucho más rentable. Pues son calcular que son 90 por 4 son 360 en vez de 60. Entonces, si tienes la posibilidad de ganar 360, dices, bueno, la psicoterapia sí, la dejamos aquí, está muy bien, pero de momento pues soy psiquiatra. Bueno, es una tentación que puedo entender. El psicólogo esa tentación no la tiene, porque como no tenemos la posibilidad de darle a nadie una receta en 20 minutos, a no ser que sean muy incrédulos, bueno, tenemos que utilizar un poquito más de tiempo para hacer ver, y sí, las sesiones son de 50 minutos, pero la gente dice, bueno, un mecánico me cobra 30 por una hora, un psicólogo cobra 40, 50, bueno, no está mal. Bueno, es una hora. Similar a un técnico, pero que pasar esa hora para justificar, porque si no, ¿qué hago? ¿Cómo justifico? Por lo menos por la hora. El psiquiatra lo justifica con la receta, ¿no? Nosotros no justificamos. ¿Y qué hacemos realmente en esa hora? ¿Qué medios tenemos para utilizar en esa hora? ¿Qué cultura terapéutica existe para que las personas entiendan que a lo mejor una hora sin decir nada es una hora de psicoterapia? Porque hoy no se lo hace nadie eso. Hoy la persona se tumba en el diván y lo está por el tiempo. Bueno, pues nada, dime lo que te pase por la mente. Y joder, porque me vas a cobrar 60 euros. Bueno, aparte de eso, a ver qué te pasa por la mente. Pues que no voy a llegar a casa y no me voy a encontrar porque estoy en paro, porque no, me va a embargar la cuenta no sé quién, porque Hacienda no sé cuánto. Pero, a ver, yo soy psicoanalista, yo eso no puedo resolverlo. A ver, por favor, dime, a ver, sigue a la asociación libre. Sí, a ver, ¿qué más te pasa por la mente? Pues que eres un capullo. Ah, no, eso es muy interesante. A ver, sigue por ahí, pongo este dinero del capullo. La contratransferencia. Me está alterando, me está llamando capullo, te hago, me reprimo, le doy, qué ganas de... Contratransferencia. ¿Cómo trabajar la relación terapéutica? He hecho mucho análisis personal, sé cómo está. A ver, sí, eso de capullo, sí, eso va a pasar por la mente, no quieres que te dijera que eres un capullo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ya sabes todo ese... ¿Qué se hace mi capullo? Si estoy aquí, yo atiendo lo que puedo. No, pues porque, a ver, me hace que me tumbe aquí, te pago 60 euros y encima me preguntas que qué me pasa por la mente. ¿Por qué me va a pasar? Porque te voy a pagar 60 euros. En fin, no para performance hay gente más preparada que yo. Pero bueno, era una paréntesis. Pero es una realidad con la que nos encontramos los profesionales, ¿no? Yo tuve la fortuna y la suerte de que mi formación me enseñó trucos para ocupar la hora. Te digo una cosa, venga, masajito, no sé qué, muy tensión aquí, tensión, como respiras, tensión. Bueno, pues ahora vamos a aliviar esas tensiones, porque las tensiones están muy vinculadas a la inseguridad personal, claro, la falta de autoestima, pues respiras poco, oxigenas poco, tendencia a enfermedades psicosomáticas. Joder, no sé. Bueno, pues ahora vamos a hacer unos ejercicios, unas cosas, y tú te abandonas, vives esas emociones, gritas mucho, lloras, lo coges, lloras, gritas. Entonces ya se va contento, ha llorado, ha gritado. Se va a su casa con la sensación de que ha hecho algo, ¿no? Tiene sentido que haya pagado unos 50 o 60. Bueno, es una ventaja con respecto a otros. Claro. Por eso, claro, por lo menos el psicólogo lo que debe pretender es tener algunos trucos para llenar la hora. Entonces, en la universidad, pues te dan algunos trucos, algunos te dan, pero se gastan pronto. A ver, cualquier truco de estos, ya sabéis, ¿no? Vamos a hacer cuestionarios. Hazme este cuestionario y me lo haces todos los días. Y según la hora que te pongas a hacerlo, lo que sufras, pues me lo pones ahí. Y que vamos mirando el cuestionario. Ahora siguiente día. ¿Has hecho los cuestionarios? No. ¿Qué hago? ¿Tengo los cuestionarios? Bueno, no, vamos a hacer una técnica de relajación. Bater, la piensa, no hay nada, vacío mental, no sé qué. ¿Cuánto has relajado? No. O sea, algo te relajas. Sí, no, estoy un poquito mejor. Bueno, pues hacer, sí, vamos a hacer aquí.
sumando ese, se sale la desensibilización sistemática. Vale, entonces, técnica súper compleja, súper, bueno, es tan complicado hacer eso que estudiar 5 años para hacer. Bueno, eso ya lo hacían los, en fin, antes del siglo XX ya se hacían los meses. Antes de Pavlov, incluso, vamos a cambiar un poco. Yo primero se acerca al perro con cuidado. Una diapositiva del perro después. Bueno, por lo menos llegamos a agua tensiones, pero cuando ya se ha visto todas las diapositivas de los perros, ya se ha tocado, y ya ha superado el miedo al perro, claro, le queda el miedo al gato, pues luego el miedo a la serpiente, luego el miedo a su mujer, que tiene cara de perro, entonces asocia. Bueno, ¿qué te hacen? Claro, que genera una crisis, ¿no? Después de superar la fobia del perro, que tiene fobia a la mujer, y te va al psicoanalista y dice, no, es que usted, claro, está asociando. Pues el chiste ese, ¿no? Del psicoanalista, que, bueno, después de 5 años encuentran 2 pacientes, y bueno, tú has superado ya el insomnio, fuiste al psicoanalista para superar el insomnio. Sí, no, hombre, yo ahora lo que ya sé que no duermo, pero sigo sin dormir, eso ya sé por qué. Bueno, son chistes bastante suaves, que es interesante saber por qué hacer las cosas, pero claro, si no se van, pues puede pasar. Son cosas que pasan, los chistes pues, no vienen porque sí. De hecho, el mismo Freud ya dijo que el chiste es un emergente del inconsciente que está diciendo cosas. Pero bueno, después de todo esto que estoy diciendo, volvamos a la segunda. Esos trucos que vamos consiguiendo, adquiriendo, bueno, muchas veces son truquillos, pero otras veces son técnicas eficaces, otras veces son herramientas eficaces que realmente son una alternativa a la medicación, una alternativa al psicofármaco, y la psicoterapia, y muchas herramientas que parten de que están dentro del modelo de psicoterapia, son herramientas válidas, eficaces, que repito, son alternativas al psicofármaco. De hecho, yo una de las manías que tuve de las obsesiones que tenía en mi trabajo, era que yo veía precisamente esto, quizás por mi espíritu masoquista, mi tendencia victimista, mi formación jesuítica, en fin, muchas cosas de mi historia que no voy a contar porque aburrido, mi paro traumático, no sé. Pues me encontraba con que yo no podía soportarlo, sabía mal, viendo que solamente accedían a mis trucos psicoterapéuticos de nuestros colegas las personas que podían pagar ese dinero, ¿no? Y el resto, ¿qué pasaba con el resto? Pues ya digo, el resto es que el resto, sí, pues yo masoquistamente estuve trabajando ahí un tiempo en pública, pero al final ya se me hincharon tanto que no. Yo decía que ya creo que es difícil. Entonces dices, no, tampoco lo ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativa? Bueno, entonces hay psicoterapias breves. Alguna corriente empieza a plantearse esto y dice, psicoterapia breve, ¿qué es eso? Entonces, bueno, pues yo empecé a investigar, a trabajar junto con un equipo que a mí me gusta siempre, y siempre lo digo, como que a veces los equipos pues, tienen problemas y conflictos, ¿no? A mí siempre me gusta y tengo aquí algún testigo, y yo siempre soy partidario de trabajar e intentar hacer grupos, equipos, gente, ¿vale? Hagamos grupos y equipos, vamos a trabajar en una línea, ¿para qué? Para ver si los trucos, la teoría, la experiencia que tenemos en modelos de psicoterapia profundos, que la gente, profundo no es como garganta profunda, ¿verdad? Profundo significa pues que te plantea llegar a sitios y a cambios personales que van más allá del síntoma, que van más allá de lo básico, ¿eh? Y por tanto el axioma del conocer a ti mismo, del cambia estructuras personales, intenta modular formas de vida distintas, etcétera, etcétera, eso exige desde nuestro punto de vista una posición que, aunque no es una palabra adecuada, digamos profunda, a diferencia del trabajo más superficial, más sintomático, que pueden hacer algunas otras técnicas como la medicación. Bueno, pues ese conocimiento que adquirimos de las psicoterapias profundas, vamos a ver si podemos llevarlo al terreno de psicosocial, es decir, al campo social. Vamos a ver si somos capaces de que haya más gente que pueda acceder a esto. Y eso ya Freud se lo planteó. Freud tenía una frase muy bonita que decía que hay que separar el oro de lo profundo, del bronce, de lo breve. Bueno, él ya se planteó la posibilidad de intentar hacer una psicoterapia que pudiera ser más masiva, que no dependiera de hacer un montón de horas, un montón de tiempo, fuera eficaz en poco tiempo. Eso es la alquimia de cualquier psicoterapeuta, es descubrir algo eficaz en poco tiempo.
porque lo normal es que lo eficaz generalmente lleva mucho tiempo. Y el tiempo no lo paga nadie. Bueno, el tiempo no se lo paga, es decir, el tiempo que ocupa el profesional no lo paga nadie más que el propio paciente. Y ahí está el primer problema que vemos en salud mental. Ya digo, si todos lo invirtiéramos, al menos en psicoterapia, o en facilitar, como se ha hecho en Francia mucho tiempo. En Francia durante muchos años se ha pagado, los pacientes elegían el psicólogo o psicoterapeuta y la Seguridad Social pagaba la mitad de la consulta. Cualquier consulta, solamente por ir, hacía una factura y la mitad te la pagaba al Ministerio de Salud. Eso en Francia ha pasado mucho tiempo, que en general, dejando aparte el chauvinismo, hay que reconocer que siempre ha habido más cultura en Francia que en otros países como el nuestro. Pero bueno, es un aspecto que tiene que ver también con la cultura. Si no facilitamos la cultura, es decir, si la gente no sabe lo que puede adquirir o conseguir con la psicoterapia, si no hay formaciones adecuadas de psicoterapeutas, pues eso se queda en nada. Pero bueno, el tema está en que a partir de un momento empieza a haber una... Perdón, pero me he perdido. ¿Alguien me quiere decir invitado? Tampoco, estoy igual que yo. Muy bien! Premio para la señorita, test de concentración. Y ahora yo justifico que me he perdido de verdad con que estoy haciendo un test. Es un truco del psicólogo. No, la verdad es que no había perdido. Bueno, entonces, en psicoterapia breve. Digo, venga, vamos a hacer psicoterapia. Y aplicamos, recogemos lo que conocemos en esas psicoterapias profundas e intentamos dar un ámbito más breve y con eficacia. Bueno, hay un libro que escribo yo, pero es resultado de unas investigaciones de equipo que lo plantea. Realmente tenemos una herramienta que en poco tiempo podemos ser eficaces. ¿Eficaces a qué sentido, a qué nivel? Bueno, ya digo, por lo menos podemos ser una alternativa al psicofármaco y por tanto que la persona reduzca síntomas o anule síntomas, reduzca sufrimiento y llegar pues, a que salga de la consulta después de 4 o 5 meses de terapia en una sesión semanal, que son 15 o 20 sesiones que cualquier persona a una tarifa baratita, pues, económica, pues puede hacer, pues bueno, sale, pues, repito, satisfecho y cumpliendo objetivos clínicos. Si de paso además facilita ese tipo de terapia, tomar conciencia de cómo organiza ciertas gestiones de su vida, de cómo maneja ciertas dinámicas corporales, ciertos hábitos, etcétera, etcétera, bueno, pues es como un trabajo preventivo psicosocial. Hay psicoterapias breves y yo creo que tenemos que ir en esa línea. Yo soy partidario de ir en la línea de investigar y aplicar psicoterapias breves. Hoy en día, sobre todo, no la salida y la alternativa del profesional de la salud debe ser buscar dinámicas eficaces, tiempos cortos y a partir de ahí, y esos tiempos al menos que los cubra cuando hagamos ver que tenemos eficacia y que somos alternativa al psicofármaco, que los cubra la Seguridad Social, que los cubra el Ministerio de Salud o Rajoy o quien quiera, que lo cubra alguien, porque para eso pagamos impuestos, pero que se cubra, porque yo estoy sufriendo igual que sufre una persona que tiene dolores de cabeza, pues tiene úlceras. ¿Vale? Entonces, esa similitud entre el enfermo, y no hay por qué avergonzarse de esa palabra, del enfermo mental, que todos lo somos, en mayor o menor medida, del resto de enfermos físicos, esa separación que se hace, que también lo somos en mayor o menor medida, pues se debe determinar, porque todos, en mayor o menor medida, estamos enfermos. De una cosita o de otra. El que no tiene estreñimiento tiene dolor de cabeza, el que no tiene dolor de la espalda, el que no tiene la espalda duele el cuello, el que no tiene el cuello se agobia oyéndome, que no es una enfermedad o una enfermedad o una señal de la salud. En fin, pues todos tenemos neuras y cosas, ¿no? Físicas, pues bueno, ¿por qué? Pues porque realmente las condiciones sociales en las que vivimos no es que sean demasiado armónicas. Las cosas que sabemos producen o tienen consecuencias, ¿no? Vale. Bueno, pues a partir de ahí sí no hay por qué avergonzarse de llamarse enfermos. Somos enfermos, putos enfermos. Una sociedad enferma. Ahora, si nos quedamos en la victimicidad y en el que somos enfermos y putos enfermos, tendríamos que encontrar a Neruda cuando dice aquel que se queda en la descripción de su queja no vive. Cuenta. Pero bueno, oye, porque no quita lo valiente, no nos quedamos en la queja, pero reivindicaremos y admitiremos los límites del reconocimiento de la
una hora, no voy a hacer dos, no voy a hacer dos porque imaginaos el rollo, pero sí que vamos a podemos ocupar 2 horas con el debate y hablando de cosas que seguramente son más interesantes que lo que yo he dicho y sobre todo a partir de preguntas. Pero ahora vamos un poco hacia la síntesis. Entonces, de toda esta experiencia que yo he ido adquiriendo experimentando conmigo, tumbándome en mis divanes, haciendo toda la vida sesiones de terapia personal, hasta que se murió mi querido maestro Federico Navarro, que me quedé sin padre, maestro y muchas cosas más, huérfano, digo, era con quien supervisó, etc. Pues bueno, un problema, no creáis. Bueno, pero a veces se hace con alguien, se mira. Pero bueno, estuve muchos años, muchas décadas haciendo cosas de estas. Bueno, haciendo esto, después, pues sí, pues a veces para trabajar. Claro, yo también tuve la suerte, siempre lo digo, tengo que agradecer a los pacientes que he tenido. Que cuando nosotros empezábamos, repito, en los 80, no teníamos competencia. Entonces no venían a nosotros, claro. No había competencia, era el chollo del siglo. O sea, no había 10.000 psicólogos. Éramos, bueno, yo soy el 100, bueno, pues claro, había 140 colegiados, a lo mejor ejerciendo había 60, 50 en toda la comunidad valenciana. Y encima de esos 40, 50, pues bueno, había distintos modelos, formaciones. Entonces, claro, la gente que buscaba un psicólogo clínico o un psicoterapeuta o alguien que le ayude, vamos, que conocía gente que sonaba esas cosas, más que ahora incluso, más que ahora en el sentido de que, repito, existía más cultura terapéutica que ahora, la gente que sabía lo que era el psicoanálisis, sabía lo que era la psicoterapia, sabía cosas, ahora la gente pues realmente la cultura baja mucho. Entonces, bueno, pues venían a nosotros, claro, entonces teníamos mucha gente, teníamos colas, ya hay toda la masa, una vanidad de mí. No, pues bueno, realmente había mucha demanda. No es que haya, pero quiero decir que era tiempo distinto. Y claro, joven, con poca experiencia y un montón de pacientes, ya me acabo yo. La verdad tengo mucha experiencia y pocos pacientes. Entonces dices, vale, empiezas a trabajar. Claro, además tenía mis supervisores, tenía mi grupo de tal, vale. Y tuve la suerte, ya digo, gracias a esos pacientes, a esas personas, a acceder a distintos tipos de psicopatologías, de enfermedades, de trastornos y distintos personas muy diferentes. Y en los años que llevo trabajando, pues he tenido, repito, la suerte y la fortuna de ver muchas patologías graves, porque yo me he ido especializando, no sé si a la fuerza o por deseo, pero más a la fuerza, en situaciones graves, en casos de patologías graves, hombre, también pero sencillas, momento de publicidad, patologías, sexología. Bueno, entonces esas patologías graves son las que más enseñan. ¿Enseñan a qué? A comprender el sufrimiento, a comprender las lógicas de lo que se conoce como disturbios psíquicos y a comprender la complejidad de la psicopatología. Entonces, bueno, pues no todo el mundo, y eso me da la vida también, lo sé porque repito, parto de la experiencia no solamente personal sino profesional, no todos los profesionales, y por supuesto muy pocos universitarios, me refiero a profesores, han tenido acceso a ese conocimiento. Muy pocos. Y sin embargo hablan de eso, y se habla de eso. Entonces, hablar de eso es una cosa, estar con eso es otra cosa, y hablar de eso con lo que estás es otra cosa. Entonces, por eso en las universidades californianas, que son las que yo conozco, algunas de ellas, existe, supongo que otras muchas, pero existe la figura del profesor invitado. Allí los catedráticos se caracterizan, son más conocidos y más famosos cuanto mejores profesores invitan. Es decir, aquellos profesores, aquellos catedráticos que consiguen fichar a personas con más estatus, más experiencia y que tienen mejores, que resuenan mejor a los alumnos, que tienen más éxito con los alumnos, esos son los catedráticos reconocidos. Aquí el catedrático reconocido es aquel que no ficha a nadie, porque él lo hace todo y su equipo. Entonces, bueno, pues esa es una diferencia. Claro, a partir de ahí se cierra la universidad para ser un organismo cerrado y, repito, el psicólogo, por formación académica, se encuentra cojo. Desde esa cojera, pues, ¿cómo accedemos? ¿O cómo accedéis? ¿O cómo se accede al conocimiento de la clínica? Pues claro, no hay por qué pasar por donde yo he pasado.
pasado, no que se debería, porque es pasado, porque se debería de planificar esa formación con prácticas, con espacios para poder acceder a diversas herramientas, espacios prácticos, más allá del practicum de psicología que se hace en medio año y se hace muchas veces. Entonces todo eso no existe. Entonces ahí viene a lo que voy abocado para terminar la conferencia. Creo que en este momento nos encontramos tenemos la opción de modular una alternativa en el campo de la salud mental. La salud psicosomática, la salud mental, lo que en cuanto a que la posibilidad, el objetivo sería unificar, aprovechar la infraestructura universitaria con todos los planes que también se quieren establecer ahora, da igual que sea de Bolonia como Moscú, planes de formación, aprovechar la infraestructura de la universidad y aprovechar la experiencia de las escuelas de psicoterapia y de los profesores de esas escuelas, que son todos ellos personas que conocen y están, la mayoría de ellos, pero no siempre genéricamente, están en la trinchera. Es decir, se trata de unir lo objetivo, por poner términos filosóficos, con lo subjetivo. Que la complejidad se base precisamente en la unificación de espacios que permitan acercarnos a la investigación y al conocimiento sistematizado y organizado de la realidad que nos puede dar la universidad, con el acceso y el uso y la utilización, por poner términos reales, de aquellas personas que tienen una experiencia clínica y que van a contrastar, van a corroborar, o van a hacer dudar, o van a poner punto crítico a ese punto objetivo universitario. Es decir, unificar las escuelas de psicoterapia con la universidad. Ese es el objetivo que yo y algunos colegas planteamos. No es la realidad actual. La realidad actual es que la universidad va a seguir con sus planes intentando acaparar y aprovechar lo más posible todas las fuentes de conocimiento y de documentación que tiene para anular e invalidar las escuelas de psicoterapia, para ser ellos monopolio, y las escuelas de psicoterapia, cada vez esa es la realidad, se encuentran con menos capacidad para competir y para tener un espacio frente a esa ansia devoradora de la universidad actual. ¿Por qué? Porque la universidad actual también va a querer dar en poco tiempo, y ya lo están haciendo algunas universidades, los títulos y los reconocimientos de psicoterapia o de psicoterapia. Con lo cual, pues las escuelas de psicoterapia se quedan al margen o se integran en la universidad. Pero ¿qué ocurre en la universidad? Repito, yo estoy hablando de unificar. Lo que ocurre en la universidad es que hay aspectos de la psicoterapia que nunca se van a poder dar en la universidad. Y ese ya fue el discurso y la discusión que tuvieron representantes del Ministerio de los años 90, Ministerio de la Salud, todos socialistas, de los años 90, con representantes de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y representantes del Colegio de Psicólogos y de la FEA, de la naciente FEA. Todos ellos se empezaron a juntar en unas mesas y a hablar de este tema. Y unos abogaban por la universidad, otros abogaban por otra cosa, y otros por las escuelas, pero el planteamiento era: podemos unificar criterios, podemos establecer formas para aprovechar los espacios y que el psicoterapeuta tenga también un espacio propio diferente al del psicólogo clínico. ¿Pero por qué? El psicólogo decía: no, pues el psicólogo clínico debe ser, vamos a crear carreras de psicología clínica y ahí metamos todo. Repito, lo que no se puede en la universidad es análisis personal, y son las supervisiones de equipo, las supervisiones individuales, el concepto de supervisión, el concepto de análisis personal, que hoy en día no vende, hoy en día no es nada comercial, porque para empezar, las personas que quieren formarse son las primeras que tienen crisis económicas y que no pueden pagarse lo que quiera la universidad. ¿Cómo van a plantearse acceder a una escuela privada de psicoterapia que te va a exigir o te va a pedir hacer análisis personal, supervisiones, cursos, módulos, que te gastas por lo menos 300 o 400 euros al mes, si quieres abarcarlo todo? No es realista. Pero es que si no pones esos precios, las escuelas de psicoterapia no se mantienen, porque los profesores tienen que cobrar, los psicoterapeutas que hacen análisis didácticos tienen que vivir, no subvencionan, es decir, no hay ninguna atención por parte del Ministerio a las escuelas de psicoterapia. Y por lo tanto, las escuelas de psicoterapia tienen
ante la alternativa de la escuela de psicoterapia, que me cuesta mucho dinero y encima no es oficial, o la alternativa de un máster universitario que me da el mismo título que el que me da la escuela privada, pues me quedo con el máster. Me cuesta un dinero, pero bueno, sé que tengo luego algo oficial. Entonces ya digo, es un momento delicado donde la crisis de la escuela de psicoterapia, me da igual que sean de Gestalt, de sistémica, de genoterapia, o todas, porque sabéis que psicoterapia hay distintos modelos, o tenemos cosas en común, aunque muchas veces hay diferencias y entre nosotros mismos nos cuesta encontrarnos, reunirnos, mirarnos. Pero lo cierto es que si no hay acceso a esa realidad, pues el alumno se va a quedar en psicología. Pero por muy buenos que sean los másters, que, repito, mirad los másters que hay en psicología de la salud, mirad los másters que hay relacionados con psicología clínica, y os dais cuenta que la mayor parte de másters son monoteístas. Solamente dan una visión de la salud. Máster de psicología clínica y todos los profesores cognitivo-conductuales. Vamos a ver, pero ¿a quién engañas? O sea, ¿cómo puedes éticamente adoptar esa posición? Da un máster de psicología conductual, ¿no? Es que es una cuestión ya ética. Yo a veces lo denuncié éticamente esa posición. Eso es antiético. ¿Por qué? Porque estás engañando. Y un profesional de salud no puede engañar, y más a otros profesionales y colegas. O sea, yo cuando hago un curso, le pongo el nombre y apellido, no digo curso de psicología de la felicidad. Y luego todo lo que doy es pues, de 2 o 3 autores o de lo que sea. ¿No? Pues, la filosofía, si hay gente que habla de felicidad, habla de algún curso de lo que sea. Es decir, seamos honestos dentro de nuestro propio campo. O sea, ¿cómo vamos a hacer másters de tendencias únicas? No existen másters ni especialidades donde haya una diversidad de profesorado. Y donde estén, no solamente del profesorado, que se ponga profesor de psicopatología, profesor, no, me refiero a formado en aquello de lo que habla. Vas a un máster de empresas y toda la gente que está invitada al máster de empresas, gente que ha estado 20 o 30 años poniendo puentes, construyendo, no sé, cayéndose las casas, pero bueno, por lo menos tiene experiencia. ¿No? Pero es que los másteres de psicología de la salud, ¿qué experiencia tienen los profesores, por favor? Es que es patético. Y bueno, los que os apuntáis a los másteres, más patético todavía por pagar. Pero claro, ¿qué sanidad hay? Si no pago, no me apunto, pues no tengo título. Si no tengo título, pues no seré uno de los 10.000 psicólogos que están en el Corte Inglés con el título. No, estaré en el Corte Inglés trabajando sin título. Pero bueno, entonces, realmente es patético. Es decir, es muy triste, nuestra situación es triste. Entonces, repito, lo único que podemos hacer es empezar a crear criterios en los que al menos los profesionales de la salud nos vinculemos, establezcamos lo que se conoce, el criterio de la cooperación, que parece que sea algo que se inventó hace mucho tiempo, pero todavía no se hace, no sabemos hacerlo. Cooperar para establecer objetivos comunes. Cooperar para que realmente las personas que quieran formarse en el campo de la salud mental puedan hacerlo con una base ética, con un modelo de referencia ético y con un modelo basado en la diversidad, en la sostenibilidad y por lo tanto en una perspectiva ecológica. Así de simple, que no es tan difícil lo que estoy planteando. Bueno, pues es como predicar en el desierto. ¿Por qué? Decídmelo vosotros si eso es algo raro lo que estoy diciendo. Es predicar en el desierto. Y uno se cansa de predicar en el desierto y predica aquí en el colegio de psicólogos, y por lo menos pues, no hay aire acondicionado porque lo han puesto, pero bueno, estaba fresco. ¿Qué hacemos? Entonces, ese es el objetivo que yo planteo. Y por lo que yo pido que nos agrupemos, que nos acerquemos, que nos aproximemos con las asociaciones que tenemos, asociaciones de estudiantes que no sé si funcionan todavía, asociaciones de psicólogos, colegios, escuelas de psicoterapia, buscando esos objetivos. Vamos a facilitar la formación adecuada del futuro profesional de la salud. Y de paso reciclémonos nosotros y abrámonos nosotros y nosotras a lo que hay actualmente, a lo que está aportando fulanito y menganito, que no solamente existe lo que yo he inventado y lo que yo hago, los trucos que yo conozco, hay más trucos, hay más cosas y el circo es amplio, el supermercado es muy grande. Entonces, a partir de ahí vamos a ver lo que puede ser más eficaz, en qué momento y en qué circunstancias, porque no hay una varita mágica, no hay un modelo único,
No hay milagros y no hay nada que sirva para todo. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas que sirven para cosas. Entonces, bueno, vamos a plantearnos esa posición, repito, ética, un futuro y una alternativa. Pues gracias por soportar mi discurso. Media hora. ¿Quién quiere entrar exclusivamente en este discurso, acalorarse y meterse conmigo o con quien haga falta? Aquí que no nos lo permite ni podemos. Desde iros decir alguna palabra. Pero está de acuerdo, ¿no? ¿Qué alternativa tiene para la psicología? Alternativa, pero ninguna. De acuerdo estoy en algunas cosas. ¡Oh! Alternativa, ¿sabes? ¿No? Yo que pensaba que... A vosotros. Yo pensaba que íbamos a dar alternativas radicales. ¿Quieres el...? No, creo que se escucha. Sí, se escucha, sí. Coincido en muchísimas cosas contigo, sobre todo en esto de que muchos años de experiencia y pocos pacientes y demás. Pero todavía no me queda claro, o no termino de verlo, el puente entre el psicólogo y el psicoterapeuta. Concretamente sería... O sea, entiendo, pero sí, porque que lo explicaras un poco porque tienes razón, empezaste al principio y luego se... Tienes razón porque he concretado lo institucional, pero no la identidad propia. En realidad, yo considero que se deben de unificar y debería de haber un profesional de la salud que mantuviera las dos formaciones. Es decir, que lo que puede dar la universidad, que sería psicólogo clínico, se pudiera complementar con lo que da las escuelas de psicoterapia, que es lo que reconoce y permite el aval del psicoterapeuta. La identidad en realidad es común, sería una identidad de profesional de la salud. Somos profesionales de la salud. Que seamos psicólogos clínicos, psicoterapeutas, bueno, es lo que nos va a dar el apellido. Para que nadie nos presentamos generalmente así. Somos profesionales de la salud, psicólogo clínico, académico, o psiquiatra, académico, médico, no sé qué, académico. Y luego psicoterapeuta formado en la escuela tal, bueno, pues la escuela reconoce que te reconoce un legado, una historia, una experiencia de las personas que están ahí, de los profesores que están ahí, y por tanto están hablando de que tú tienes un currículum que te permite acceder a una realidad clínica. El psicoterapeuta, sin el psicólogo clínico o sin el médico, sin una titulación de salud, corremos el riesgo en las escuelas privadas, y eso lo hemos visto a mí mismo, lo vemos todos los días, de no poder facilitar los conocimientos adecuados para que esa persona realmente llegue a conocer lo que existe, repito, ojalá lo hiciera la universidad también, bueno, lo que existe en la realidad de la salud mental y de la enfermedad a nivel mundial. Eso lo puede dar la universidad, nosotros no, yo creo que ninguna escuela privada lo puede hacer, por mucho que lo pretendamos, porque no tenemos ni los medios, ni la documentación, ni la capacidad informática, ni la capacidad informativa como para acceder a todo eso. Ni para investigar, ni para gastar unos años pues, trabajando en determinados aspectos. Entonces, considero que precisamente la conexión, el puente está ahí. Tenemos que cuestionar y modificar los planes de estudio, acercar los planes de estudio de la universidad a una diversidad clínica, a una realidad clínica. Pero nunca la universidad va a poder absorber ni dar lo que da una escuela privada de psicoterapia, siempre y cuando esa escuela privada de psicoterapia tenga sus ejes principales en el análisis personal y en la supervisión. Análisis personal, lo aclaro un momento, esas dos cosas. Análisis personal, hay muchos tipos de análisis personal, análisis didácticos que se llaman, hay muchas formas también, es cierto. Yo abogo, pues, y eso es una discusión que hemos tenido dentro de la escuela de psicoterapia, personalmente yo abogo no por el análisis didáctico, sino por el análisis personal. Es decir, el análisis donde no hay un tiempo marcado, porque en el fondo tú haces tu psicoterapia. Y yo os puedo asegurar en mi experiencia propia que si yo hubiera hecho un análisis didáctico, posiblemente no estaría aquí. Yo hice un análisis personal y eso me hace estar aquí más o menos bien. Igual ya no sé qué hubiera pasado conmigo, pero seguramente el análisis didáctico no hubiera resuelto ciertas cosas que yo resolví personalmente en mi análisis personal. Entonces, bueno, análisis personal y las supervisiones, sí, supervisiones implica pues, un tutor, una persona con experiencia que durante un tiempo te va orientando, nunca dirigiendo ni haciendo un acto monoteísta, evidentemente,
te va orientando sobre el cómo puedes ir trabajando, qué herramientas puedes insertar, qué bibliografía puedes utilizar para acercarte a ese paciente, para conocer más sobre ese tema. Bueno, y hay una supervisión individual, normalmente hay seminarios de casos y supervisiones en grupo. ¿Por qué eso no lo puede dar la universidad? Pues porque exigen espacios de secreto profesional, para empezar. Desde el punto de vista ético, una supervisión es un espacio clínico, aunque sea didáctico. Significa que lo que está pasando entre el supervisor y el terapeuta, que está hablando de un tercero que es paciente, no es público. La universidad es un espacio social público. La psicoterapia es un espacio íntimo. Y entonces esa diferencia, gracias por la opción de la pregunta, yo aprovecho a concretarla. No se puede mezclar lo social con lo íntimo. Son espacios distintos, se pueden compartir, pero no unificar. Y desde esa perspectiva, eso pasa con el proceso infantil, el madurativo es igual. Es decir, hay un espacio íntimo que exige necesario para tener apego, en el espacio social que viene después del apego. Si no hay un apego positivo previo, lo social va a ser una locura. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, la identidad se establece vinculando lo íntimo con lo social. Pues en la formación hacemos algo similar, debemos hacer algo similar. Combinemos lo social, aprovechemos las coyunturas sociales con las coyunturas íntimas que nos dan los espacios preparados para ello, lo que tienen algunas escuelas de psicoterapia, eso ya sería otro tema y otro punto de la conferencia, centrarnos ya en los modelos de psicoterapia, después de psicoterapia. No sé si respondo nada. Sí, me quedaba simplemente una pregunta con respecto a la experiencia, ¿no? Si la experiencia es una identidad del psicólogo y del psicoterapeuta, o es la experiencia también el puente. La experiencia, bueno, la experiencia la vamos adquiriendo todos, el psicólogo clínico con su trabajo, que es lo que le permite trabajar en determinadas áreas, hoy en día, también en el área clínica, el psicólogo clínico no necesita que le demos ninguna bendición los psicoterapeutas para que trabajen como nosotros, y trabajar en clínica, que es lo que quieren, por ser psicólogo clínico, tú puedes, cosa que, entonces eso, pues saca su experiencia. Y el psicoterapeuta adquiere su experiencia. Ahora, claro, desde mi punto de vista, la experiencia clínica, repito, partiendo de mi experiencia y de lo que conozco y de lo que pienso, se adquiere en el campo de la psicoterapia. En psicología clínica tú adquieres unas técnicas y te conviertes y manejas unas dinámicas técnicas, incluso con prácticas que hagas en los ambulatorios, en los psiquiátricos, con el PIR, tú sigues viendo cosas que no son clínicas, son aspectos parciales de una realidad. No es la realidad. El paciente que estás viendo en un psiquiátrico, en un centro de salud, no es la realidad, es un aspecto, es un parcial de la realidad, no sé si entenderéis lo que quiero decir. Es una persona que va allí con un problema, tienes un tiempo y tú ves una parte de la realidad. Solamente aquellos que tenemos la capacidad, la posibilidad de ver personas en un amplio espectro de esa realidad, que se abandonan en el diván, que se muestran por completo, nos permite conocer la realidad de las personas, acercarnos a conocer. Parte inconsciente, parte consciente, pulsiones, impulsos, lo oculto, la sombra, cada cosa que quiera llamar el cuerpo, los bloqueos, términos que no todos nos imaginamos. ¿Alguna preguntita más o alguna aportación? ¿Alguna cosa caliente, efusiva? Aquí he dado la alternativa, o sea, no salgamos de tímidos, yo he dado la alternativa. Ahora hay que poner las manos. A ver, yo por ejemplo comento. Sí. Yo soy una de esas tontas que ha hecho un máster. Bueno, pues eres una señora máster. Te comento. ¿Vale? Una señora máster, eso es bien. La decisión por la que normalmente realizas el máster inicialmente es porque tú te quieres preparar, te lo has dado muy general y dices, pues me quiero especializar. Y sí que es cierto que te encuentras con la sorpresa que te enseñan muchas técnicas, pero no te enseñan de manera práctica cómo realizarlas, cómo hacerlo adecuadamente. Es muy técnico, es cierto, pero es que a nivel de oposiciones y para ofertas de empleo te piden que sea oficial. Entonces, tienes... Claro, entonces, claro, tu caso sería hacer máster porque, por ejemplo, fórmate en una caso, escuela de te psicoterapia. daría seguridad para trabajar. Es decir, soy una buena profesional, tengo unas técnicas, sé cómo tratar. Entonces te da como una seguridad personal, además para a nivel privado, como autónomo, por ejemplo. No, incluso en pública. Sí, pero si no es oficial, no tienes tantos puntos, por la gente que está por encima. Por eso te estoy diciendo que ahí
desgraciadamente, la alternativa que queda es hacerlo todo. Ya, pero para eso... En este momento, la alternativa que tenemos es esa. Incluso si yo empezara la psicología, bueno, mi hijo ahora acaba psicología, el hijo que tengo acaba ahora, la alternativa que tiene es hacer las dos cosas. Se está formando en una escuela de psicoterapia y a la vez se va a plantear hacer un máster. Pero él puede. No, o porque él a lo mejor puede, pero no tenga muchos pacientes, pues le puedo llegar a... le ayudo un poco. Pero, pues, sí se puede, pero no todo el mundo puede hacer eso. Pero ¿por qué el máster? ¿O por qué acabar la carrera? Es que muchas veces incluso el planteamiento de acabar una carrera. ¿Por qué? Pues porque, como tú dices, es que es lo oficial. Porque si no, vamos a ver, si no fuera lo oficial, de todos los estudiantes de psicología que hay, ¿cuántos acabarían la carrera? Pocos dirían, bueno, voy a acabar la carrera. No, claro, esto claro, ahí está el tema del poder, que ya decía Foucault, ¿no? Es poder, boom. La escuela de psicoterapia, claro, uno va libremente, uno acude a ellas porque quiere, paga allí porque quiere y se forma porque quiere, cuando no le gusta se va. También tenemos la perspectiva de que sea oficial, es decir, el objetivo nuestro es que la escuela de psicoterapia, cuando en España la psicoterapia sea reconocida académicamente, que no tiene que tardar mucho porque la Comunidad Europea lo está exigiendo, pues para ser psicoterapeuta tendrás que haberte formado en unas escuelas determinadas y haber sido psicólogo además, o lo que sea, lo que digan al final del mundo. Pero, claro, entonces es para definirse como psicoterapeutas. Pero eso no quitará que un psicólogo clínico pueda trabajar en lo mismo que trabajo yo. Entonces te encontrarás con que el psicoterapeuta, que es lo que pasa en otros países, sí, se llama psicoterapeuta. Hace, bueno, análisis personal, supervisiones, cursos, no sé qué, y además encima si te exige ser psicólogo, pues psicólogos, no sé cuál. Y total, para hacer el mismo trabajo otro, que acaba la carrera y no se ha gastado dinero ni en análisis personal, ni en supervisiones, ya no por el dinero, sino no ha hecho todo eso. Entonces, claro, sigue habiendo una disparidad muy grande que el problema no está en dividir y vencerás, está en unificar criterios. Vamos a establecer planes de formación donde se reconozcan las escuelas privadas, como en otras carreras se reconocen. O hagamos másters donde los másters, como está pretendiendo hacer el Colegio de Psicólogos de aquí, de la Comunidad Valenciana, que no por casualidad este Colegio de Psicólogos es diferente a otras comunidades, porque hay una historia, en esa historia hemos estado siempre personas que hemos trabajado por esa diversidad. Bueno, vamos a hacer másters donde se reconozca en gran medida todo eso, y como pretendió el Colegio de Psicólogos en su momento, no sé si aquí estuviesen algunos en esa historia, durante unos años el Colegio de Psicólogos pretendió crear un máster donde hubiera una parte de estudios digamos, académicos y unas partes que se realizarían en las escuelas privadas que cada alumno escogiera para hacer sus análisis personales, sus supervisiones, etc. y sus materias específicas. Y todo eso formaría parte del máster. Bueno, vale, bien, hagamos síntesis así. Pero ¿qué pasa? Que no fue adelante. El Ministerio dijo que no, que eso no era una alternativa. Entonces la alternativa que está saliendo ahora son los másteres de Psicología de la Salud. Pero lo van a hacer como yo quiera. A mí lo que se me ocurre desde el punto de vista del mundo de la psicología no conozco nada, pero sí conozco un poco el mundo de la universidad. Y lo que me parece es que ese tipo de formación es completamente incompatible con la ideología dominante de la universidad. Me parece eso porque es que la ideología que sustenta las instituciones universitarias actualmente es una ideología express. Es decir, lo que hay que hacer es dar una formación absolutamente normalizada y lo más rápida posible a un conjunto de alumnos que sencillamente tienen que tener unas capacidades técnicas de trabajo. Productivo. Es un espacio productivo. Sí, yo creo alejado de los orígenes de la universidad. Alejado de los orígenes. Por supuesto, pero no, es que se ha roto completamente el esquema de la universidad, como todos lo hemos conocido. Claro, entonces, el tipo de formación que se dice es absolutamente incompatible. Es decir, yo ni siquiera lo buscaría los másteres, desde los universitarios. O sea, me parece que ni siquiera los másteres universitarios, que son un corolario de la propia estructura universitaria, tal como está entendida ahora, va a proporcionar un espacio donde se pueda esa formación. Entonces, yo creo que
alternativa auténtica sería la unificación de criterios, o sea, respeto y reconocimiento de ambas. Yo creo que de hecho a la universidad yo creo que no se le puede pedir que vaya a hacer una reconocimiento institucional de una formación pedagógica. Me parece muy difícil. Ya, sí, claro, sí, sería un paso muy interesante, muy importante y tal, pero creo que sería más práctico intentar sencillamente un reconocimiento institucional No, si eso es lo que se está intentando. Digamos, la FEA, por ejemplo, igual que en otros lugares, en las federaciones de psicoterapia, con los ministerios correspondientes y los organismos correspondientes, está intentando que se reconozca esas escuelas y que haya un reconocimiento académico del psicoterapeuta. Pero el problema es que es eso, es el psicoterapeuta, pero como le da los mismos atributos al psicoterapeuta que al psicólogo clínico, pues ahí viene el conflicto, ¿no? A ver, no es competitivo. No es competitivo porque cualquier persona va a elegir hacer psicología clínica, que es más barato y que pasa a hacer luego lo mismo. Es decir, mientras no se acoten, no se marquen claramente los objetivos y hay una complementariedad de funciones y equipos interdisciplinares donde cada cual tenga sus funciones, se respeten las funciones y no haya una jerarquía tan marcada, pues claro, eso ya hay problema. Ya es el error. Yo quería decir que yo creo que ahora estamos en un buen momento para que la psicoterapia tenga luz propia, ¿no? Porque hemos pasado muchos años de bonanza económica donde nos hemos permitido, por la cultura del bienestar, poder huir del sufrimiento de una forma fácil, ¿no? Porque lo material nos ha permitido de alguna forma no sentirnos, no pasar por el sufrimiento, adicionarnos a situaciones que de alguna forma nos apartan, no nos damos cuenta de que ese sufrimiento nos está creando otro tipo de problemas, bueno, en fin. Y ahora con la crisis yo lo que observo es que mucha gente ya no tiene trabajo, no tiene posibilidades económicas, no puede huir del sufrimiento porque materialmente no se lo permite ya la economía, ¿no? Y está encontrándose con un sufrimiento que tiene que pasar por ahí, ¿no? Y que no le va a permitir ya, bueno, quitando la medicación, que por supuesto siempre está ahí al abasto, pero bueno, nos tenemos que encontrar con pacientes que ya no pueden huir muchas veces, ¿no?, del sufrimiento. Y es un buen momento esta crisis, pienso yo, para que la psicoterapia pueda tener luz. Sí, se culturiza. Es decir, si como tú acabas de decir, ponemos medios para que las personas sepan lo que les da la medicación y lo que les puede dar la psicoterapia. Y segunda parte, que puedan tener acceso de alguna manera a cubrir económicamente esa psicoterapia o que el ministerio o que los estados subvencionen esa psicoterapia. Porque claro, a nivel de salud pública tú no puedes hacer psicoterapia. No puedes, repito, si lo permitiera. Yo me refiero que a lo mejor hay muchos gabinetes privados que aunque la gente pague y pueda pagar, seguimos trabajando huyendo del sufrimiento. Sí, eso está ¿no? claro. Y entonces la cultura que tiene la gente de lo que es la psicología es que me den técnicas para no sentirse. ¿Vale? Y entonces en eso sí que hay dinero y hay gente que se gasta dinero y sigue tratándose con técnicas. Sí, no, y de eso vivimos todos. Que es una minoría. Que nosotros los psicólogos también nos encargamos de dar una publicidad a la psicología donde le decimos a la persona que no tiene que sufrir. Eso estoy totalmente de acuerdo. La idea es esa precisamente. Es decir, hay una alternativa a la medicación, que es la norma. Digamos, para hacer eso, para aprender técnicas que te adapten al sistema o que te normalicen, para eso, mira, medicate que es más barato. Es decir, vamos a dar técnicas que ayuden a que la persona cubra el objetivo que tendría que ser el psicólogo clínico y el psicoterapeuta, que es que el sujeto recupere su autoestima, recupere su seguridad personal, recupere una capacidad para gestionar su realidad y por lo tanto a partir de ahí conozca más a fondo cuáles son sus particularidades, sus límites y sus potencialidades. Eso es un objetivo de salud. Porque a partir de ahí hay un contacto con el cuerpo y a partir de ahí ya no hay esa disociación que existe entre mente y cuerpo, que es la mayor parte de las enfermedades surgen de esa disociación, de esa desconexión y el síntoma habla, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero, por ejemplo, el colegio de psicólogos mismo, que es consciente de que hay muchas vertientes dentro de la psicología y que la psicoterapia puede ayudar a la persona a crear unas potencialidades que la psicología tradicional no, ¿por qué no genera un máster de psicoterapia, por ejemplo? Lo ha intentado. Te digo que ¿Dentro del colegio de psicólogos? ¿No tiene autonomía para poder hacer eso? No, porque se intentó y no se apuntó más. Y entonces se tuvo que vincular, lo que se ha hecho es empezar a trabajar a nivel oficial, de intentar ver si desde el oficial se recoge. Eso hubo, no sé si aquí
máster de psicología, no sé cómo llamábamos, donde habían profesores de distintos, donde nos organizábamos, estuvimos muchas horas organizando, firmamos un contrato con el colegio, unas horas de reconocimiento, ¿te acuerdas, no?, de la forma. Habían profesores de diversos modelos de psicoterapia dentro del máster y recogía todas las variables y había, lo hicimos entre mucha gente ese proyecto, pero no fue adelante. La gente no respondió, no se apuntó. ¿Por qué? Porque no dejaba de ser un máster de colegio de psicólogos, por tanto privado también. El colegio de psicólogos no es subvencionado. Tú haces un curso en el colegio de psicólogos, sí, te lo subvencionan, cuesta conferencias, te dan un diplomita, conferencia de colegio de psicólogos, pero aquí no te da créditos universitarios, por ejemplo. Los cursos que tú haces aquí no te dan créditos, no te dan, o no te permiten, pues eso, a la hora de depositar, pues no te cuenta como puntos, ¿sabes? Cada vez más, pero poquito. Entonces, ese es un problema también. Los psicólogos es una entidad privada, ¿sabes? Sigue siendo una entidad privada, que es como una de las, ya pasa a ser el tercero. Está la universidad, las escuelas de psicoterapia privada y el colegio de psicólogos. Que en muchas comunidades pasa a ser realmente un tercero que es un incordio, porque no está ni con una ni con los otros. Quiere estar de por libre, y entonces ya se arma el lío total. Porque los propios colegiados, que ya han acabado psicología, pues se encuentran con que no tienen acceso a lo que podría ser la función del colegio de psicólogos, que es el de reciclaje y el de facilitar lo que la universidad no les ha dado. Facilitar espacios de formación que la universidad no da. Cuando el colegio de psicólogos no cumple esta tarea y pasa a ser o a seguir los pasos de la universidad, porque quiere ser una entidad tan reconocida como la universidad, pues lo fastidia. La mayor parte de los colegios de psicólogos siguen esta línea. No pasa en la comunidad valenciana, hay que reconocerlo, pero son las pocas. Sí, los colegios psicólogos también son monoteístas, la mayor parte de ellos. De una tendencia o de otra, depende de la junta. Si la junta es, no sé, sistémica, pues se hace sistémica. Si son psicoanalistas, pues se tiende hacia. Si son conductistas, pues la junta es la, afortunadamente, ya digo, aquí desde siempre ha existido esta diversidad. Ha tenido con errores, con límites, con lo que sea. Pero bueno, siempre hay quien absorbe más espectáculo, pero bueno, por lo menos se da paso a esa diversidad. ¿Alguna cosita más? Lo tenemos ya suficientemente asentado. ¿Alguna pregunta que queráis práctica, concreta, todavía, de lo que sea? ¿No? ¿Lo terminamos aquí? Estoy muy contento de que podamos terminar colectivamente, porque realmente las charlas que a veces acaban, se queda solo el conferenciante. Entonces, bueno, pues ha quedado bastante. Pues nada, gracias y un aplauso para todos, ¿no? Sí.